Entonces vamos a arrancar en el nombre de Dios Todopoderoso. Para eso entonces los invito a que me acompañen en esta oración para traer en este momento la presencia del Espíritu Santo, a quien todo pertenece y a quien nos encomendamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, entramos entonces en la tercera virtud teologal, que es la caridad. Esta es la virtud más linda, la más importante, porque es el fundamento de todo lo que nos enseñó Jesús, de toda su filosofía, de todas sus enseñanzas. Todo gira alrededor del amor. Dice la palabra: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Por supuesto, el mismo Jesús nos dijo que en el amor a Dios y en el amor al prójimo se cumplía toda la ley. Y es cierto, realmente los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que nos dio el Señor a través de Moisés, pues se resumen en esos 2 mandamientos. Casi que los 3 primeros de ellos son el amor a Dios, y los otros, todos los demás, son el amor a Dios a través del amor al prójimo. Entonces es la virtud que encierra el propósito de Dios para su creación. Nosotros fuimos creados por amor y para amar. Nosotros fuimos creados por Él para estar en esa plenitud de ese sentimiento hermoso. El amor que nos lo representó Dios a través de su encarnación en Jesús. Y la máxima demostración de amor que la humanidad ha presenciado es la muerte de Jesús en la cruz. Siendo inocente, no habiendo hecho nada, absolutamente nada, Él aceptó esa muerte porque realmente a Él no lo crucificaron, Él se entregó por amor a la humanidad, por nuestra salvación. Nosotros, realmente la esencia nuestra es el amor. Por eso, para eso fuimos creados, para amar. Él nos amó primero, Dios nos amó primero, porque nos creó todo. Y dice la palabra en Génesis que cuando Él creó todo, cada vez que iba creando el universo, la tierra, el mar, todo, Él decía, y vio Dios que era bueno. Él mismo se complacía de su obra, de su creación. Solo quien se siente amado puede amarse y amar a los demás, porque es tan importante que nosotros realmente estemos interiorizados con ese amor a Dios, porque el amor de Dios es el que nos potencia para amar a otros. Quien nos ama es quien quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros nos convencemos de ese amor de Dios, realmente nos sentimos capaces de poder dar amor, porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, por eso digamos que el primer paso es hacernos conscientes de que Dios nos ama, de que Él nos ama, mejor dicho, con infinito amor. Su amor no tiene medida, Él hace todo por nosotros y todo lo que pasa en nuestra vida es por amor. Entonces, el primer paso en esta virtud de la caridad es el amor a Dios. La caridad, dice nuestro catecismo católico, que es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Por eso realmente esta virtud gira alrededor de eso, de hacernos conscientes de que Dios nos ama, de nosotros amarlo a Él respondiendo a ese amor, como lo vamos a ver ahorita, de nosotros amarnos y de nosotros amar al prójimo. Ahora sigue el amor a Dios. Si nosotros ya somos conscientes de ese amor tan grande y tan infinito que nos tiene Dios, pues lo más justo es responderle con amor. ¿Cómo responde uno a una persona que lo ama tanto? Con amor. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él mismo nos dijo cómo quería ser amado, o sea, que Él tenía que ser todo para nosotros. Por eso, como dice San Ignacio de Loyola,
Dios debe ser nuestro principio y fundamento. Nada puede estar por encima de Dios. Es el amor más grande que debemos tener. Y lo amamos por ser nuestro creador, por ser nuestro hacedor, por ser nuestro maestro, por ser ese amigo fiel, por ser el Padre, Dios Padre, por ser el hermano, Dios Jesús, por ser el Espíritu que nos guía, Dios Espíritu Santo. Y es un amor incondicional. Ese amor no tiene medida, es sin límite. Nosotros amamos a Dios, mejor dicho, en todo momento. En la alegría, en el sufrimiento, lo amamos en la abundancia, pero también lo vamos a amar en la escasez. Lo amamos cuando estamos en gozo, en consolación, pero también lo vamos a amar cuando estamos en la prueba y en tribulación. Porque cuando nos convencemos de ese amor que tiene, de ese amor que tiene Dios por nosotros, pues nosotros es casi inmediato nos enamoramos de Él. Cuando hacemos conscientes ese amor que Dios nos tiene, pues es que la medida siguiente es amarlo a Él incondicionalmente. Así esté pasando momentos difíciles, es amarlo a Él, es enamorarnos de Él. Alguna vez les decían en la primera sesión que el amor a Dios determinaba todo, porque cuando nosotros nos enamoramos de alguien, pues ese alguien o ese algo es lo que va a girar alrededor de nosotros y lo que va a determinar todo, en que ocupemos nuestros días, nuestros tiempos libres, en que ocupemos nuestros pensamientos, cómo es nuestra forma de hablar, o sea, como que cuando nos enamoramos de Dios, todo nuestro ser refleja a Dios, es como si nos transfiguráramos, es como hacernos uno solo con Él. Entonces ya todo se empieza a reflejar, dicen que las personas creyentes, pues realmente, de verdad que son creyentes de convicción y creyentes fuertes, pues reflejan en todo ese amor a Dios, en su paz, en su, en su amabilidad, en que son realmente personas que están todo el tiempo reflejando a Dios, y a Dios pues encarnado en Jesucristo, que es nuestro referente de humanidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo reflejamos nosotros ese amor a Dios? Encontrándonos con Él en la Eucaristía, en Dios Jesús, porque realmente esa es la forma más bella de reflejarle nosotros a Dios ese amor, de decirle, Señor, te amamos, pero te amamos no solo de palabras, nuestro amor a Dios no se quede en palabras, que nuestro amor a Dios no se quede en un crucifijo que tenemos de pronto en nuestra casa o en una Biblia abierta que tenemos en nuestra sala, no. Que ese amor a Dios se refleje en hechos concretos, en que si estamos abatidos podamos decirle, Señor, te amo. A veces como que la oración no fluye, no sale porque estamos como, oye, a veces peleamos tan bien con Él como que somos niños chiquitos y le hacemos la pataleta, pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué permitiste esto? A medida que vamos madurando nuestra fe, pues ya sabemos que no preguntamos por qué, sino que para qué. O sea, cuéntame por lo menos para qué va a hacer esto. Dame una pista, por favor, cuando estamos como en una dura prueba o cuando sentimos que alguien ha sido injusto con nosotros, o que como que decimos, pero ¿por qué lo permitiste? Porque nosotros como buenos hijos siempre vamos a reclamarle a los papás, ¿no? Como son los niños chiquitos, un niño chiquito se cae y casi que mira a su papá como diciéndole, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? O sea, ¿por qué permitiste que me cayera? Y se pone de mal genio, y el niño chiquito se pone de mal genio con el papá, como si el papá tuviera la culpa de todo lo que hace el niño, y pues digamos que es un reflejo de un hijo hacia un padre. Pero no importa, o sea, ese amor que le reflejamos a Dios cuando estamos en medio de un momento difícil y de una prueba, pues es el amor que más tiene valor. Porque si nosotros somos capaces de decirle al Señor que lo amamos en medio de la tribulación, así no le digamos nada, así le digamos te amamos, eso ya tiene un valor inmenso. Ya el Señor sabe que nuestra fidelidad es completa con Él. O sea, si nosotros lo podemos amar en medio de la prueba es porque ya hemos crecido espiritualmente, porque hemos madurado nuestra fe. Y porque no solo lo tenemos como un Dios bombero al que acudimos cuando necesitamos y lo soltamos después y ya tranquilos, no, es un Dios que lo amamos en todo momento, que acudimos a Él siempre, en todo momento. Entonces, amar a Dios es amar y cumplir sus mandatos. Por eso dice la palabra que debemos amar sus mandatos, y en esa medida ya no nos van a parecer una carga pesada, sino son livianos para el que ama al Señor. Tenemos que aceptar sus designios, así no lo entendamos, así nos cueste, así queramos otras cosas, así no sea el tiempo que teníamos previsto, pero amarlo a Él es aceptar su voluntad. Ese es el verdadero amor, unir nuestra voluntad a la de Él. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Él? Porque está en su palabra.
y porque de alguna manera pues es algo que nos está dando paz. Así reconocemos cuando estamos caminando unidos a la voluntad de Dios y estamos uniendo nuestra voluntad con la de Él. Amar a Dios es verlo en el rostro del necesitado, porque vemos que nuestro hermano, ya sabemos, no somos superiores a Él. Él es tan hijo de nuestro Creador como nosotros, entonces lo amamos como nuestro hermano realmente. O sea, así nos esté haciendo la zancadilla, así nos esté haciendo daño, pero lo amamos porque amamos a Dios, y amar a Dios es amar al prójimo, indudablemente. Y no avergonzarnos de Él, más en esta época en que al parecer practicar la religión o ser fieles a Dios es como pasado de moda, puede ser tildado de incultos, de retrógrados, pero amar a Dios es amarlo fielmente, es declararle nuestro amor. Cuando nosotros estábamos enamorados y bueno, estábamos enamorados, pero cuando teníamos un amor así de adolescentes, uno se sentía orgulloso de decir que estaba enamorado de fulanito de tal. Así fulanito de tal le cayera mal a todo el mundo. Así nuestros padres no quisieran a fulanito de tal y les pareciera que estábamos muy mal embarcados con fulanito o con fulanita. Pero para nosotros nos hinchaba el corazón decir que es que lo amamos y hacemos valer ese amor por encima de todo, por encima de nuestros padres, de quien se opusiera. Era un amor, mejor dicho. Así es el amor a Dios, así debe ser el amor a Dios. Ponerlo por encima de todo, por encima de todo. Si alguien está hablando mal de Dios, pues de una vez con autoridad, pararlo. Por favor, a mí no me hable, o que si alguien hace un chiste, como suelen hacerlo a veces en las reuniones sociales, que pues graciosamente se hacen chistes de Dios y uno como que por pena se queda callado, lo deja pasar. No, el amor a Dios es hacerlo respetar, hacer respetar a Dios y decirle a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro familiar, oye, no hagas chistes de Dios, perdóname, pero no me gustan. O sea, con amor, sin entrar en conflicto, sin pelear, pero sí tenemos que hacer respetar el nombre de Dios. Eso es demostrarle amor a Dios. Oye, no, esos chistes no me agradan, qué pena, pero no, prefiero que no los hagas, por favor. Y así vamos también haciendo como respetar nuestra convicción, nuestro amor a Dios, y así vamos también generando ese amor a Dios en los demás, porque ya la persona como que se siente, así no sea creyente, así no sea practicante, como que se chanta, como que le da pena y ya lo va a pensar dos veces, o por lo menos delante de nosotros se va pues como que a retener y no lo va a volver a hacer. Y ya poco a poco va a empezar a dejar ese mal hábito de estar haciendo chistes sobre la religión o sobre Dios o burlándose, porque pues ya se va a sentir pues como que el control social ya lo va a hacer, por lo menos si no es el amor a Dios, el control social sí lo va a hacer retenerse ante cualquier conducta de esas. Entonces amar a Dios es hacerlo respetar, es defenderlo, es realmente demostrarle ese amor a Él ante todos y por encima de todos, incluso en nuestras familias, de nuestros hijos. Nosotros no debemos tener ningún apego a nadie, solamente a Dios. Y eso no quiere decir que no cumplamos nuestros deberes como los debemos cumplir, en lo que tengamos que hacer, en deberes familiares, cuidar de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, todo, pero el amor a Dios está por encima de todo. Bueno, y después de ese amor a Dios, antes digamos, de hacer conscientes de ese amor al prójimo, pues tenemos que empezar también por nosotros mismos, el sano amor propio. Dice la palabra, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, o sea, ya somos conscientes de que Dios nos ama, hemos creído en Él, Dios es amor, o sea, lo amamos. Y quien permanece en el amor permanece Dios y Dios en Él, o sea, es hacer que ese amor nos impregne completamente. Pero también sobre nosotros mismos, cuando veíamos la humildad, veíamos que había parte de, digamos, de lo que no nos hacía humildes o no nos permitía crecer en la virtud de la humildad, era un excesivo amor propio. Entonces ese amor propio no excesivo nos hacía ser demasiado sensibles o ser demasiado arrogantes, creernos superior a los demás, sobrevalorar todas las cosas que nosotros hacemos o decimos, creer que lo de nosotros es lo que tiene la razón y lo de los demás no, y eso es lo que vale. No, ese es un extremo, claramente ese es un amor propio mal sano, que no está bien conducido. Pero hay otro extremo de ese amor propio que es el bajo amor propio, que es el que nos lleva ya a tener una baja autoestima,
a sentirnos excluidos, a no reaccionar, a no sentir que somos nulos ante todo. Y pues esa baja autoestima no nos permite amar a los demás, porque lo que estamos proyectando realmente son complejos, envidias, porque inseguridades. Entonces nosotros lo primero que tenemos que convencernos es que Dios nos ama, porque somos su obra perfecta, que nosotros lo amamos a Dios, porque es un amor que amor con amor se paga, como dice San Juan de la Cruz, y que nosotros somos la obra perfecta de Dios y por eso nos tenemos que aceptar como somos. Tenemos que, esto fue lo que Dios hizo en nosotros, o sea que cuando nos miremos en el espejo nosotros no veamos si somos gordos, si somos flacos, si quisiera ser rubia, si quisiera ser, tener el pelo así, guasado, o la manchita, o la rubita, nada, nosotros somos lo que somos y así nos ama Dios, y así nos debemos amar nosotros, reconocernos como Él nos ama. Dios nos dijo, amen al prójimo como a ustedes mismos. Fíjense que Dios en su palabra, cuando nos dio este segundo mandamiento de los más importantes y que resumía todos los demás, él ya partía de la base de que nosotros nos amábamos y por eso quería que amáramos al prójimo como nosotros mismos, o partía de la base de que nosotros nos teníamos que amar. Él dice, o sea, amen al prójimo como ustedes mismos, o sea, ustedes se tienen que amar. Y después de que se amen ustedes mismos, amen al prójimo, porque ese amor que nos tenemos a nosotros, un amor en su justa medida, un amor que construye y no que destruye, un amor que nos hace sentir amados por Dios y su obra perfecta, pues nos va a proyectar amar a los demás y nos va a permitir amar a los demás. Cuando una persona está segura de sí misma, cuando una persona se siente contenta consigo misma, pues es una persona que refleja eso, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hemos visto. Hay personas que son alegres, que como que llegan y proyectan ese amor de Dios porque lo tiene en su corazón y como que siente que ama a todo el mundo y pues no se queda como en sensibilidades o no es la persona que siempre se está chantando por cualquier cosa o se siente herida por todo. No, es una persona que se ama en su justa medida y eso lo libra de amarguras, de complejos, de baja autoestima o de envidias, de estar deseando siempre lo de los demás porque siente que lo suyo no es suficiente. Entonces, amarme a mí mismo me dispone a ser misericordioso conmigo mismo cuando caigo. Ese es, veíamos también uno de los consejos que le daba Jesús a Sor Faustina, era, sé misericordiosa contigo mismo, o sea, tente paciencia, digamos, a veces nosotros nos damos mucho látigo, lo veíamos la vez pasada y como que nos parece que todo lo que hacemos está mal, o dudamos de todo, o tenemos culpas de cosas que están allá metidas en nuestro subconsciente y que muchas veces no sabemos ni por qué salen esas cosas. Hay algo que está científicamente comprobado y es que muchas veces hemos tenido heridas de rechazo, incluso desde el vientre materno. Desde el vientre materno se dieron heridas porque de pronto no sabemos, no fuimos hijos deseados o de pronto no fuimos concebidos en una relación sana de amor, de cordialidad, de entrega entre esa pareja que eran nuestros padres. O de pronto cuando estábamos en la barriguita de la mamá, pues nos rechazó ella misma porque no sabemos la situación que vivía. Y de alguna manera todo eso fue o ha generado una herida de rechazo de la que nosotros no somos conscientes, pero que ese bebé que estaba en la barriguita sí era consciente y sí lo iba recibiendo. Y muchas cosas que de pronto nuestros padres o nuestros hermanos o algunos dijeron, pues ese bebé lo iba recibiendo y pudo haber recibido heridas de rechazo también en el colegio, si fuimos víctimas de bullying, de matoneo, de ese tipo de cosas, pues eso es lo que va a determinar muchas de nuestras actitudes en la vida y nosotros no hemos sido muy conscientes de eso. Entonces, para eso es bueno en la medida en que le pidamos a Dios que nos refleje esas cosas que no nos permite aceptarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos con ese amor perfecto que Él nos ama, pedirle al Señor que nos revele cuáles son esas causas, raíces de esa falta de amor propio que no nos proyecta amar a los demás. Y eso puede llevarnos de pronto a iniciar un proceso de sanación interior, a iniciar procesos de ponernos en oración para realmente sanar esas etapas de nuestra vida que fueron difíciles y que fueron dejando huella de la que nosotros tal vez no seamos conscientes. Porque eso es en la medida que yo me sano interiormente, pues yo puedo proyectar ese amor a los demás. Bueno, y una vez que nosotros entonces
hemos reconocido que somos amados por Dios. Reconocemos que debemos amar a Dios como Él nos ama, que debemos amarnos a nosotros mismos como la obra perfecta que somos de Dios. Pues el resultado de todo eso va a ser indudable amar a los demás como Él nos ama. Y dice la palabra, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es simple, o sea, eso, digamos que el Señor es tan generoso que nos deja estas palabras maravillosas que resultan tan fáciles de entender, pues es tan lógico desde el punto de vista de la razón, es tan lógico lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos amar a quien no vemos y decir que no amamos a quien sí vemos? O sea, eso no tiene sentido más porque amar a Dios es amar al prójimo. ¿Qué padre quisiera que no, qué padre estaría feliz de que no amaran a alguno de sus hijos? Pensemos nosotros como padres, que tenemos 3 hijos, a uno de ellos los ama todo el mundo, son súper generosos con ellos, pero a otro es el hijo que no nos aman, que nos rechazan, que otros los rechazan. Pues claramente nosotros como padres pues nos duele y al Señor le duele cuando a un hijo no es amado, o cuando nosotros estamos ofendiendo a uno de sus hijos, le duele como si fuera él mismo. Todo lo que pasa en nuestros hijos es como si nos lo hicieran a nosotros mismos. Entonces pensemos que cada vez que no proyectamos ese amor al prójimo, que no lo estamos dando, que no nos estamos donando nosotros mismos para amar al prójimo, pues realmente le estamos causando un dolor muy grande a Dios, mucho. Entonces, él mismo en su palabra también nos dice cómo es ese amor. O sea, él es tan bello que nos dejó todo, mejor dicho, súper desmenuzadito. Él nos dijo, ¿cómo? Si alguna vez yo me pregunto, bueno, pero yo cómo tengo que amar al prójimo, ¿cuál es esa frontera o ese límite entre el amor propio y el amor al prójimo? Entonces, él mismo nos dejó las pautas en su palabra, 1 Corintios 13. Nos dijo, amar es ser paciente, servicial, no jactarme, o sea, no creerme más que los demás, no envidiar, no irritarme, no buscar mi propio interés. Siempre Él nos llama mucho en la palabra a morir ese amor propio, pero a morir ese amor propio para darnos a los demás, no para que reneguemos de nosotros o, no, o caigamos en esa baja autoestima y esa falta de interés sobre nosotros mismos, sino en un amor que se dona y se da a los demás, siempre guardando la proporción, porque ya vimos que lo que Él primero nos pide es amarnos nosotros y amar a los demás como nos amamos nosotros. Amar al prójimo es no llevar cuentas del mal, no estar guardando resentimientos, me hizo esto, me hizo, como decíamos, no van 2, van 3, o sea, como que voy acumulando y acumulando y acumulando hasta que estallo. No alegrarme de la injusticia, porque Dios es justicia en todo. Entonces, pues obviamente dice las bienaventuranzas, bienaventurados los que buscan sed de justicia porque ellos serán saciados. Y esa es la palabra de Él, alegrarme con la verdad. Dios es solo verdad. Entonces en Él está la verdad, Él es pura verdad, Él es esencia, Él es verdad y la verdad nos hará libres, nos dijo. Entonces, alegrarme siempre con la verdad, siempre. La caridad todo lo excusa, dice la palabra, o sea, el amor todo lo perdona, el amor todo lo está perdonando, lo está excusando, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Entonces, digamos que Él mismo nos dio la pauta de cómo debíamos amar a nuestro hermano. Y dice la palabra de Dios, dice una Santa Teresa ay, perdóname un segundo. Dice Santa Teresa de Calcuta que hay que amar hasta que duela. Y ese amor hasta que duela indudablemente se refleja en ese amor que le tenemos que dar a quien no nos ama. Porque Él también nos dijo en su palabra que amar a los que nos aman, pues qué mérito tienen, ¿no? Pues hasta el enemigo ama a los que lo aman, o sea, nosotros, ¿por qué tenemos que amar al que nos ama? Pues eso ya eso es permítanme un segundo, atiendo esto porque dame un segundo. Entonces él mismo nos dijo que tenemos que amar
a los que no nos aman es realmente el desafío y el reto que tenemos, amar a nuestros enemigos. Y ese es el amor del que habla Santa Teresa de Calcuta, de amar hasta que duela. Es realmente ese, me doy al otro, o sea, renuncio a mi propio interés porque me doy al otro. Entonces ahí está el juicio. Obviamente eso no es fácil. O sea, yo aquí hablo de muchas cosas que nosotros deberíamos hacer, es el deber ser. Pero cuando vamos a la práctica, pues obviamente eso no es fácil. Todo es gracia divina. Todo es gracia. Por eso es que nosotros tenemos que estar tan agarrados de la oración. Porque a través de la oración y de pedirle a Él que nos dé las fuerzas, es que podemos llevar a cabo todo esto. Con nuestras fuerzas es imposible. El hombre por esencia, el ser humano por esencia, es egocéntrico, es egoísta, es lo que llevamos en nuestra carne, es nuestra concupiscencia. Desde que nacemos, ustedes saben que un bebé, por ejemplo, está acaparando todo el tiempo a su mamá, desde la lactancia. Un bebé no quiere sino a su mamá todo el tiempo, a sus papás, y los quiere solo para sí. Y el bebé poco a poco después empieza a dar cuenta que tiene que expandirse y que hay un hermanito y que tiene que compartir, pero el bebé por esencia casi que es todo yo quiero esto para mí, o sea, casi que son sus primeras palabras. Entonces, por nuestra naturaleza, por nuestra concupiscencia, que es esa tendencia natural al mal, pues estas cosas no se nos van a dar fácilmente. Estas cosas se nos dan por gracia y son cosas que pedimos nosotros en la oración. Casi que hay que decirle al Señor, Señor, por favor, ama a través mío, perdona a través mío, o enséñame a amar como tú amas, enséñame a perdonar como tú amas. Y nosotros lo sentimos, cuando nosotros hacemos esa oración, de verdad que puede ser que en el momento se nos saltó la ira, no lo controlamos, se nos saltó el automático, dejamos salir esa explosión de emocional, de pronto de rabia, pero ahí mismo como nosotros ya caminamos con el Señor, como que caemos en cuenta y no, Señor, no, esto está mal, y acudimos a la oración y nos arrodillamos y nos postramos y le decimos, ayúdame, Señor. Yo con mis fuerzas no puedo, ayúdame tú a amar a esa persona de pronto que me hirió, a esa persona que no fue justa, amar a esa persona que no respondió como yo esperaba que respondiera. Y ahí mismo como que Él nos va nuevamente encauzando donde debemos marchar y donde debemos caminar. Bueno, entonces eso es amar como Él nos ama. Viene un reflejo o una característica clarísima de esta virtud y es la generosidad. ¿Pero qué es la generosidad? Pues es amplitud, ¿no? Es como decíamos, darse uno mismo, es dar de lo que uno tiene, es dar sin límites, sin interés, es reír con el que ríe, llorar con el que llora, como nos lo pide la palabra. Y esa generosidad no solamente es la obra material que podemos hacer, pues los que la puedan hacer o las podamos hacer, pues buenísimo, claro que hay que hacerla y dar no solamente de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, ¿no? Dice Jesús, ustedes recuerdan ese pasaje de Jesús con sus apóstoles y la viuda echó una monedita que era la que tenía cuando otros habían dado mucho más y él decía, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Aquí en mi país, no sé si les había referido este ejemplo, pero hay algo muy curioso y es que, no sé si sucede en otras partes, pero que uno decía, o uno sueña a veces con la lotería, ¿no? Con los juegos de azar y uno dice, ay, si yo me ganara la lotería, ese es un juego que hacemos casi todos, niños y adultos. Si yo me ganara la lotería, yo haría y empieza uno listado A, B, C, D, F, G, y por allá al final hay una gran obra, o que hoy crear una fundación para ayudar a los pobres, a los más necesitados, para no sé qué. Y entonces como que uno se queda pensando y dice, bueno, pero esta palabra es muy clara. El Señor no quiere que yo me gane la lotería para que empiece a compartir y a ser generoso con los bienes materiales, ¿no? El Señor quiere que yo dé de lo que tengo. Y de lo que tengo es que yo, por ejemplo, cuando llega la Navidad, entonces dentro de mis regalos navideños que tengo para los más allegados y para mi familia, pues incluye también esa obra de caridad. Que dentro de lo que yo tengo
pueda destinar siempre, siempre una partecita para una obra. O sea, eso es tan bello y el Señor además tiene tanto mérito la que hacemos así, un poco sacrificado, como un poco ampliando nuestro presupuesto familiar, como que sacándolo y escurriéndolo para esa obra material, tiene más valor que el que pues realmente está dando lo que le sobra porque es millonario, entonces puede destinar sin que se incomode una gran suma para dar con generosidad ese dinero a los pobres y a los más atribulados económicamente. Pero bueno, digamos que esa generosidad no solamente se refleja en una obra material, esa generosidad se refleja en todo. O sea, si nosotros no tenemos para dar materialmente dinero a otros o bienes físicos, pues los tenemos que dar es en nuestra amabilidad, en nuestra generosidad de amor, en ese saludo amable tal vez que le damos a quien ha sido descortés, a quien tal vez no ha sido amable, no ha sido generoso, pero que nosotros nos desprendemos y decimos, Señor, te lo ofrecemos. Y qué bonito es ofrecer todo eso, ¿no? Esas cosas que nos cuestan realmente. Esas cosas que generosidad tuvieron, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, ¿no? Cuando a ellos la Virgencita les pregunta si quieren ser almas víctimas para el Señor y ellos dicen que sí, y empiezan a unos niñitos chiquiticos, Lucía, Jacinta y Francisco tan pequeñitos que eran y ellos empiezan a hacer todo por la conversión de los pecadores, porque ellos realmente se metieron en ese modo de quiero salvar pecadores cuando además la Virgencita les mostró, les dejó ver lo que era el purgatorio y ellos empiezan como a ser tan generosos con eso. Si ustedes han leído las memorias de Lucía en el libro de Fátima, es tan bello como dice, como, si quieren buscarlo, es muy lindo ese libro, también está por internet, y es como ellos empiezan a ofrecerlo todo, ¿no? Desde ir, no comer, dejar de comer para dar su alimento a otros, les dolía la cabeza, entonces no se hacían nada, sino que lo ofrecían. Jacinta decía, no, me duele la cabeza, pero quiero ofrecerlo por la conversión de los pecadores. Entonces, hasta en eso se ve reflejar la generosidad, que todo absolutamente cuanto nos ocurra a nosotros, que no sea agradable para nosotros, lo estemos ofreciendo todo el tiempo en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre, por amor a Dios, todo, no perdamos nada, porque el Señor hay que aprovecharlo todo lo que nos pase, el dolorcito de cabeza, la losita que nos tocó lavar y no nos gusta mucho, el oficio que no disfrutamos tanto, pero que sabemos que tenemos que hacerlo, ofrezcámoslo, eso es generosidad. Y ofrezcámoslo a la Virgen, como dice la consagración, a la verdadera devoción de María de San Luis, que dice ofrecerlo todo por amor a ella también y que ella reparta esas gracias que se deriven de nuestras buenas obras al que las necesite. Darse completamente a María como un esclavo de ella, que ella es la gran intercesora y ella sabrá qué hacer con todo eso. Entonces ofrecerle todo, mamita María, todo. Entonces eso es generosidad, en eso se transfigura también nuestra generosidad. La envidia, un vicio, cada virtud tiene como su vicio principal que la contrapone y que la contradice. La envidia es el vicio que contradice la caridad. Entonces miren aquí esta imagen tan diciente, ¿no? Este señor va subiendo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos obteniendo logros, creciendo espiritualmente, creciendo laboralmente o en prosperidad? El Señor nos ha bendecido y bueno, se ha hecho cargo de todas nuestras añadiduras. Y no falta aquí el que quiere quitarnos, mejor dicho, ese crecimiento como sea, ¿no? Y quiere como meternos pues la zancadilla en el pie para que nos caigamos. Dice la palabra, pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Recordemos que la principal envidia que hay es la del demonio contra Dios, ¿no? Por eso porque el demonio era un ángel y por eso se convirtió después en ángel caído, en Lucifer, porque tuvo envidia de Dios. Y por eso hizo caer en el paraíso a Eva, ¿no? Por la envidia que le tiene a Dios, por querer ser como Dios. Y envidia fue la que tuvieron también los fariseos por Jesús, por eso lo entregaron, por eso lo llevaron
a crucificarlo y a todo lo que él tuvo que padecer por envidia, porque veían cómo Jesús crecía a través de su prédica, cómo tanta gente lo rodeaba, los milagros que hacía, todo el mundo comentaba de lo grande que era Jesús, que había llegado el Mesías, y ellos no se resistían a eso. Entonces la envidia es el peor mal que tenemos y que tiene, lamentablemente es un mal universal que refleja un rechazo a Dios, porque realmente sentirnos envidiosos es no aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Es como, es como cuando, yo refiero a esto como cuando, para que lo entendamos muy bien, como cuando estamos en un restaurante y nosotros no sabemos qué pedir de pronto en una carta y como que pedimos un plato, pero siempre nos quedamos como mirando el de los demás y como que después de que hemos pedido y nos llega a nosotros un plato delicioso, estamos siempre antojados del de al lado. Es como siempre, o sea, un descontento permanente, nada de lo que nos ocurre a nosotros lo disfrutamos porque siempre estamos pendientes del otro, de lo que están haciendo los otros. Eso es sentir envidia. Y no existe envidia de la buena. Hay gente que dice, no, es que tengo envidia de la buena por lo que te pasó. No, la envidia es mala de por sí, o sea, siempre es mala. Sentir envidia es malo. La envidia no es un concepto positivo, es un concepto negativo. Entonces, no hay envidia de la buena. Nosotros, si alguna vez hemos caído en esa frase de, tengo envidia de la buena, no, qué horror, no, uy, pácatela, no hay envidia de la buena. Me siento alegre por lo que tienen los demás y quisiera tenerlo si el Señor me lo concede, pero si no me lo concede, está bien, no importa. El Señor sabrá que es lo mejor para mí. De pronto, lo que Dios le da a alguno de sus hijos no es igual de bueno para otro, porque ese hijo necesita otras cositas. De pronto necesita unas pruebitas para crecer, para fortalecer su fe, para madurarla. A propósito de esto, hay una frase que le dice Santa Teresa de Jesús, que tuvo que sufrir muchas tribulaciones, enfermedades, cuando ella empieza a hacer como toda su obra de transformación de los carmelitos, de la obra de la orden de los carmelitas, y ella empieza como a ver que ella quería hacer, pues ella tiene muchos tropiezos, ¿no? Mucha gente que se interponía por envidia también, porque veían que ella realmente estaba por el camino correcto y ella quería crecer y ella quería crecer para Dios. Y entonces como que tantas cosas que le pasaban, ella cuenta en su libro, cuenta uno de los libros que ella le decía como Señor, o sea, como ella tenía un diálogo de tú a tú con el Señor, le decía como Señor, ¿tú por qué permites tantas tribulaciones en mi vida? Y el Señor le responde, porque yo porque yo hago esas cosas con mis mejores amigos, o yo así permito esas cosas en mis mejores amigos. Y ella como que le dice, ay, de razón no tienes tanto, Señor. Es una anécdota bonita porque digamos que jocosamente ella le decía al Señor como, pero ¿por qué permites tanto sufrimiento? Y también ella jocosamente en esa amistad que tenía con el Señor tan familiar, tan bonita, como de su amigo fiel que estaba todo el tiempo con ella, pues ella se atrevía a hacerle hasta chistes al Señor. Pero era eso, digamos, a veces lo que el Señor le permitió a alguno de sus hijos es porque lo necesita y pues le da cosas diferentes a otro. Cuando nosotros aceptamos eso y cuando hacemos conscientes lo que Dios nos da, lo mejor que tiene para cada uno, pues no tenemos por qué sentir envidia, porque estamos contentos de lo que Dios nos da y nos hace vivir cada día. Entonces, por eso la envidia refleja es un descontento siempre, refleja una falta de confianza en Dios. Y fíjense que a veces hemos aprendido que no es tanto el sentir la envidia, sino qué hacemos con ese sentimiento. La envidia es sentir tristeza por el bien ajeno, es sentir tristeza por el bien ajeno, pero también es cuando, si yo paso del sentimiento a la acción, es que ¿qué hago con esa envidia y la reflejo? Pues ahí ya pasó de ser una tentación y cayó en un pecado, claramente. Entonces a veces dicen, no es tanto lo que sintamos, sino lo que hacemos con ese sentimiento, porque somos humanos, el Señor sabe de qué estamos hechos, y es posible que nos pasen esos pensamientos de envidia, porque no sé, porque alguien que pudo viajar y nosotros quisiéramos estar en ese lugar y en vez de eso estamos aquí trabajando, o alguien que tiene un bien material que yo me he esforzado por comprar y no he podido. Es posible que pasen esas ideas por nuestra cabeza, pero lo importante es qué hago yo con eso, inmediatamente despedirlas. Como que nosotros si caemos en cuenta, no, Señor, gracias porque lo que yo tengo es lo que tú me has dado y me has regalado y es lo que tú consideras que es mejor para mí. Y ya como les he dicho, acudamos siempre a Mamita María, un Salve María, inmediatamente se lleva
esa tentación, nos cobija, nos guarda sobre su manto y eso como que inmediatamente un San Miguel Arcángel, esas son como las ayudas, una jaculatoria para espantar inmediatamente al enemigo. Pero también, en la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos madurando en esta espiritualidad, pues también hay que combatir los pensamientos. Así digamos que no nos hagan caer en un pecado mortal que tengamos que ir a confesarlo, como cuando caemos en una envidia ya materializada que pasó del pensamiento al hecho. Pero también hay que combatirlos, porque en la medida en que nosotros empecemos a esforzarnos en combatir esos malos pensamientos, pues no vamos a caer en la tentación y la tentación en el pecado. Entonces, por algo el yo pecador dice, yo confieso ante Dios todo pecador que he cometido pecados de palabra, de obra, omisión, pensamiento. Entonces, digamos que incluso la oración del yo pecador nos lleva a pensar que desde los pensamientos nosotros podemos estar faltándole a Dios y faltando a nuestros hermanos. Entonces, también esforzarnos en combatir eso. Pero bueno, paso a paso, podemos empezar a combatir, si nosotros detectamos que tenemos ese vicio, a combatir los hechos que se materializan a través de una envidia. Y después, cuando ya los logramos controlar y los tenemos bajo nuestro gobierno de la mano de Dios, todo en oración, pues podemos ya empezar, Señor, ahora ayúdame a combatir esos pensamientos que se vienen sin que yo los traiga, que como que son ideas que se vienen y me llegan a mi mente. Ayúdame a combatirlos, Señor, porque no quiero ofenderte ni siquiera con mi pensamiento. Bueno, la envidia muchas veces es un sentimiento que se disfraza, ¿no? No es fácil que alguien reconozca que es envidioso, claramente no. Entonces la envidia se puede disfrazar en que realmente no es que envidiemos, sino que nosotros no haríamos eso, porque de pronto juzgamos que es un pecado, porque nosotros nos sentimos superior a los demás, porque bueno, es un sentimiento ahí están en tu silla de comer. Que se disfraza mucho, ¿no? Entonces hay que aprender a detectarlo. Cuando nosotros lo detectamos, podemos realmente trabajar en combatir ese vicio y pasar inmediatamente de eso a la caridad. Orar siempre. Si alguna persona tiene algo que nosotros desearíamos tener, orar por esa persona que le vaya bien, esforzarnos nosotros en esa oración. Orar siempre, a tiempo y a destiempo, con ganas y sin ganas. La oración es la mayor ayuda que tenemos, invocar al Señor y a Mamita María siempre para combatir todos estos vicios que son pues muy humanos, pero que nosotros de la mano de Dios podremos siempre combatirlos. Pedirle a Dios que nos libre de ese sentimiento, claramente, o sea, si nosotros no lo disfracemos, si nosotros lo hemos sentido, pues reconozcámoslo en el confesionario, reconozcámoselo al Señor en una oración personal. Señor, yo he sentido envidia. Señor, ten misericordia de mí porque he sentido envidia de mi hermano. He sentido envidia del que hace lo que yo no puedo hacer, del que tiene lo que no puedo tener, del que está creciendo, del que es ascendido laboralmente. Tengo envidia del que, pues, de tantas cosas que pueden despertar nuestra envidia, pero la mayor solución es poderlo reconocer y así podremos combatir de la mano de Dios ese sentimiento, ese vicio, que es horrible y que en todo momento tenemos que rechazarlo. Aquí viene otro vicio que contradice la caridad y es la murmuración y la maledicencia. Pues la murmuración ya sabemos es hacer juicios de otros. Dice la palabra, no habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de los demás? Y la palabra de Dios nos lo dice en muchos pasajes, que nosotros muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga en el nuestro. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Además, que las intenciones es un mundo inviolable, o sea, nadie puede hablar del otro porque no sabe lo que ha pasado por su cabeza, lo que está pensando. Nosotros no podemos presumir los actos de los demás, porque son juicios a priori, es considerar que los demás deben actuar como nosotros lo hacemos y juzgar desde nuestro pensamiento, desde nuestra opinión, desde nuestro parecer, lo que otro debería estar haciendo según nosotros. Y si no obra así, de esa forma como nosotros esperamos que lo haga, entonces empezar a murmurar. Eso no está bien. O peor, si murmuramos de cosas que a nosotros ni siquiera nos consta. El típico chisme es que fulanito me contó, sutanito me contó, entonces yo voy y lo divulgo, si sabes, ¿no? Fulanito hizo tal y tal cosa. Nosotros ni siquiera nos consta porque no lo vimos, no estuvimos ahí, no presenciamos eso.
Y no hay nada que le haga más daño, hermanos, a una comunidad de oración, a una comunidad orante, como es la nuestra, en la que estamos, incluso en Mater Fátima, de cualquier otra comunidad de oración, de formación, que la murmuración, estar descalificando, criticando, hablando de los otros. Y ese también es un vicio que se nos ha metido mucho en el ADN y que subestimamos muchas veces, pues como que no somos conscientes o le quitamos la importancia o pensamos que no es tan grave, pues que hay cosas más graves. O sea, si hay gente matando en la calle, pues que nosotros hablemos de alguien, pues, no. Pero no, sí podemos estar matando la reputación de esa persona, claramente lo estamos haciendo. Es que homicida no es solamente el que le da muerte a otro, homicida también es el que mata la reputación de otro, cuando estamos llevando de persona en persona algo que ni siquiera nos consta. Detrás de un vicio de murmuración hay soberbia, porque nos creemos superior a los demás. Eso es lo que nos lleva a creer que tenemos la autoridad para hablar de otros más. Hay envidia, porque tal vez ese tiene lo que yo deseo, entonces como yo no lo tengo, pues lo desacredito, lo descalifico, tal vez esa persona es más crecida espiritualmente que yo, pero yo como que siento envidiecita, entonces hablo, digo, no me parece lo que está diciendo, no creo que está equivocado, no me gusta, no me forma, no, o sea, son opiniones que realmente no son constructivas para nada. Y quien habla mal del otro, hermanos, de quien peor hablas de sí mismo. Eso es una regla y pues infaltable. O sea, quien habla mal del otro, o sea, cuando yo estoy hablando mal de una persona, qué vergüenza. O sea, no vergüenza por lo que estoy diciendo de esa persona, sino porque quien peor estoy hablando es de mí misma. Y quien me habla a mí mal de alguien, de una vez desconfiemos. Porque si me habla mal de otros, pues con seguridad va a hablar mal de mí en cualquier momento. Entonces es una persona que nosotros debemos tener como cuidado, ¿no? Cuidado. Y es más, realmente nosotros lo que podemos hacer en esas circunstancias es inmediatamente parar la murmuración. Si nosotros ya somos conscientes de que esto es un vicio, que es un vicio grave, que es un vicio que mata a los demás, a mi prójimo, su honra, su reputación, su buen nombre, pues detengámonos nosotros y detengamos a los demás. Cuando me quieran contar algo, mira, ¿sabes qué? No, por favor, no me vas a decir nada, no, realmente no. Solamente que yo pudiera hacer algo, que me lo digan porque voy a hacer un bien mayor con eso, ¿no? Pero incluso de eso tenemos que tener cuidado. Hay personas que de pronto también la murmuración es algo que se disfraza mucho. Entonces una persona puede decir, ay, les cuento esto porque quiero que oremos por esa persona. Fulanito hizo A, B, C, D, F. Pero solo los cuento para que oremos. Es como una maldad disfrazada de luz. Y es una tentación muy grande. Y es una de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Muchas veces el mal se disfraza de luz, se mete sutilmente por la rendijita, como decía el Papa, que se había metido el mal a la iglesia, por una rendijita. Entonces, muchas veces tenemos que ser muy astutos para conocer esas formas de maniobrar del enemigo, del mal que nos acecha como león rugiente. Entonces, no hablar mal de otros, no hablar mal de nosotros mismos, no transferir una murmuración de uno a otro. Entonces, sepamos muy bien cómo tenemos que manejar este tema, no permitir la murmuración. Si hay algo que tenemos que decirle, nosotros podemos hacer una corrección fraterna. ¿A quién? A esa misma persona. Esa persona que está haciendo algo incorrecto o algo, esa es la que le interesa saber que lo está haciendo y es la que puede hacer algo por transformarlo. De resto no, al único que le podemos hablar de eso es a Dios. Diosito, fulanito, yo creo que está equivocado, mira, está haciendo esto, lo otro, te pido por favor que ilumine su conciencia, hazlo ver su error. A él sí le podemos murmurar todo lo que queramos porque no es murmuración, le estamos diciendo para que él haga algo y él podrá hacer algo en el corazón de esa persona que nosotros creemos que estaba obrando incorrectamente, pronto es una presunción errada nuestra y esa persona no está obrando mal. Pero ese juicio se lo dejamos es al Señor, ¿no? Existe también la maledicencia, que es cuando a nosotros nos consta que esa persona hizo algo malo, porque pronto nos lo hizo a nosotros mismos, hizo algo malo, obró de una forma incorrecta, y nosotros lo estamos contando a otros. Eso también es un vicio. Es contar la verdad de otro, pero es una verdad negativa que no construye. Eso también está dañando a mi prójimo mucho.
eso también daña mucho a mi prójimo. Entonces, realmente, pues no puedo decir cosas ni que supongo, porque no me consta que sean ciertas, ni cosas negativas de alguien que me consta que son ciertas, porque igual estoy haciendo un daño, estoy faltando a la caridad con esa persona. Por eso, así sean hechos reales, no nos corresponde a nosotros ese juicio. Dice también dentro de los 25 consejos que le dio Jesús a Sor Faustina, le decía, huye de la murmuración como una plaga. Imagínense lo importante que era para Jesús que ella evitara la murmuración como una plaga, o sea, como algo que definitivamente nosotros tenemos que escaparnos, huir de eso. Y muchas veces sirve eso, es una regla de discernimiento, huir de la tentación. Si no podemos frenarla, huyamos, escapémonos, porque muchas veces también nosotros nos conocemos, ¿no? A veces las tentaciones no vienen impuestas por el enemigo, por el mal espíritu, sino por nuestra carne, porque es algo en lo que nosotros, un vicio que ya se ha adherido a nosotros, a nuestro comportamiento. Entonces, si somos murmuradores, pues tenemos que huir. Si hay una situación en que nos exponga a que nuestro vicio salga a flote, pues huyamos, inmediatamente huyamos. O sea, como que ya uno sabe, esto me hace daño, esto me va a hacer caer. Es como el que ve la cascarita de plátano ahí y pues no se va a ir a pisarla porque sabe que se va a caer. Entonces como que pasa de ladito, la recoge y la bota, pero pues... Entonces huir de la murmuración y la maledicencia como una plaga, dice el Señor. Bueno, y la caridad empieza por casa. Dice la palabra, se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio, hablando de la buena madre y de la buena esposa. Y sí, porque realmente la caridad empieza por casa. Cuando nosotros estamos caminando en este recorrido de las virtudes, estamos pidiéndoselas a Dios y estamos trabajando en ellas, pues quienes más se deben ver beneficiados y los que primero se deben ver beneficiados de este crecimiento y esta transformación personal, pues son nuestra familia, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos de comunidad, nuestros hermanos en familia. Porque ¿cómo puedo dar yo amor a los demás si no lo doy a los que están más cerca? Además, no se puede ser ovejas fuera de nuestro hogar y lobos dentro de este. Típico caso de la persona que va asiduamente a la misa. En la misa, pues, entonces estamos allá muy entregados a Diosito, con mucho fervor. Estamos haciendo nuestras oraciones en mucha contemplación. Pero salimos de la misa y llegamos a la casa pues a gritar, a regañar, a pegar, a violencia. Y como que pues obviamente nos dicen, pero ¿cómo así usted? ¿De dónde viene? Que no parece que viniera de misa. ¿Cuántas veces no hemos dado un antitestimonio a nuestros propios hijos? ¿Cuántas veces no hemos disminuido su fe o incluso creado reacciones adversas a Dios y a la religión por ese antitestimonio? Porque nosotros tenemos que realmente hacer lo que decimos y decir lo que pensamos. Por eso la idea es desde nuestros pensamientos ir purificando los pensamientos, acciones, pensamientos, palabras y acciones, que todo sea en línea con el amor, que todo tenga ese sello de Dios, el amor. Entonces la familia es la primera comunidad cristiana donde se aprenden los valores y se imparten estos valores. Y la familia, al ser el núcleo de la sociedad, pues si nosotros empezamos en esta iglesia doméstica, pues eso se va a proyectar a todos, porque ya nuestros hijos, en la medida en que reciben ese buen trato amoroso, comprensivo, tolerante, si tenemos que dar una instrucción, la damos con amor, si tenemos que poner límites, los ponemos con amor, si tenemos que corregir, corregimos con amor, pues ese mismo amor es el que ellos van a proyectar en su colegio, con sus amiguitos, con todo lo de la esfera y donde ellos se muevan. Y así es que realmente transformamos sociedad. Desde ahí empezamos a permear amor en toda la sociedad. Entonces lo importante es que desde nuestra casa ese amor se imparta, se dé, se ofrezca, se done todo el tiempo. Bueno, y en estas reflexiones siempre terminamos con mamita María, no porque ella sea menos importante y esté al final, no, por el contrario, porque ella recoge todo lo que decimos en estas reflexiones. La Virgen María es nuestra mayor intercesora, la intercesión lo hace por amor. Dice la palabra, como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda le dice Jesús a su madre, no tienen vino. O sea, ella movió a Jesús cuando él todavía no tenía planeado arrancar. Ustedes saben que lo primero que le dice es, todavía no es mi hora, ¿qué tengo yo que ver? Y ella como que no, yo
simplemente como hacen las mamás cuando tienen que ejercer su autoridad con sus hijos. Como que omitió lo que el Señor le había dicho y le dice a los de la boda, hagan lo que Él les dice. O sea, ya daba por hecho que su hijo le iba a obedecer y que él iba a empezar ahí mismo la boda, su obra, en esa boda de Caná. Entonces, qué bello que ver cómo María es nuestra intercesora y por amor dio ese sí, por amor se embarcó en esa aventura cuando el ángel se le anunció, por amor visitó a su prima estando en embarazo, por amor visitó y atravesó, pues dicen todo eso en mula o a pie, pero todo eso lo hizo por amor a su prima, irse a ponerse de servir ese amor que ella tenía. Por amor adelantó la hora de su hijo en las bodas de Caná. Por amor ella siempre llenará nuestras tinajas de vino nuevo. A veces ese vino de paciencia se nos agota. A veces ese vino de fortaleza se nos agota. A veces ese vino de esperanza se agota. Y acudamos a ella. Ella siempre estará ahí para decirnos qué debemos hacer. Siempre para decirle al Señor, por favor, llena esas tinajas de vino nuevo. Llena esas tinajas de vino nuevo de fe, de esperanza, de fortaleza. Por amor nos dejó el Santo Rosario. Por amor se apareció, dijo cómo teníamos que rezarlo, todo lo enseñó por amor. Ella nos dejó el escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla milagrosa, tantos sacramentales que hoy podemos disfrutar y hacer uso de ellos para nuestro propio bien. Y por amor se sigue apareciendo a lo largo de la historia. En Fátima, en todas las apariciones aprobadas y no aprobadas, pero tampoco reprobadas por nuestra Iglesia Católica, como Garabandal, como Medjugorje. Tantas cosas lindas que hay de la Virgen, ella siempre ahí, firme con nosotros, diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo, ayunen, oren, asistan a la Eucaristía, dándonos siempre sus enseñanzas, todo por amor. Bueno, y aquí llegamos a la parte de traer como unas frasecitas de qué dicen los santos. Dice San Agustín, amor propio es vaciarse de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Por eso hablábamos de ese amor propio en su justa medida, en una justa medida que nos permita reconocernos amados por Dios y amar a los demás como Él nos ama. Teresa Calcuta nos dice, muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. No esperemos ganarnos la lotería, como decíamos, ni tener pues mucho dinero para poder hacer una obra de caridad. La podemos hacer de muchas formas. Compartir con otros el plato nuestro. Si nos sobró algo del almuerzo, compartámoslo. Nunca botar comida, nunca. Si tenemos cosas guardadas en nuestros armarios que no usamos, ya no nos pertenecen a nosotros, son de quien lo necesite. Repasemos, revisemos, miremos, tantas cosas, a veces nos llenamos de tantas cosas que nos sobran y no pensamos que haya otra persona que las puede estar necesitando tanto. Y dice Santa Teresa de Ávila, haceos sordos a las murmuraciones. Definitivamente, la murmuración hay que combatirla, indudablemente, porque eso se nos ha pegado mucho en la sociedad y convivimos con ella y casi que nos damos cuenta, se volvió como parte del paisaje. Bueno, y aquí quise traerles un resumen de las virtudes teologales, porque ya cerramos con esta de la caridad, las virtudes teologales. Entonces, fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo y oración. Por eso que nosotros no tenemos ya por dar sentado que, bueno, sí, el día del bautismo, entonces recibimos la fe, la esperanza y caridad y ya nos quedamos relajados, no. Son virtudes que tenemos que nutrir a diario con nuestra oración y nuestros sacramentos. Lo más importante es la caridad, porque con el amor a Dios y al prójimo se cumplen todos los demás mandamientos. ¿Cómo sé que he crecido en estas virtudes? Porque vivo una vida más sereno, con paz, porque vivo ya sin tantos miedos, porque asisto asiduamente a los sacramentos, mayor reflejo de amor a Dios, y voy viendo cómo el apego a las cosas del mundo va disminuyendo cada vez más en mí. Ya no son tan importantes, ya no es tan importante lo que antes era tan importante para mí y a lo que estaba tan atado. Lo que realmente era mi tesoro, ya no. Donde tengo el corazón, tengo mi tesoro. Eso es realmente lo que hay que mirar. Autorreflexión. Entonces, la autorreflexión para esta semana que les quiero proponer es, reflexionamos si en cada acción que realizamos sentimos que reflejamos el amor por Dios. El amor por Dios debe transpirar en nosotros, debe ser algo que, mejor dicho, salga, que los demás lo vean para que se antojen de amar a Dios.
Te aceptas como eres con la certeza que Dios, que es perfecto, te hizo como su mejor obra y escogió lo mejor para ti. Empecemos a trabajar en no hablar mal de nosotros mismos. No hablemos mal de nosotros mismos. ¿Saben qué? Ante Dios reconozcamos nuestras miserias, nuestros pecados, ante el confesionario lo hagamos, pero no seamos autodestructivos, porque eso no nos hace bien. Y muchas veces los demás nos miran como nosotros mismos nos estamos viendo. Entonces es muy importante, realmente lo que nosotros estamos sintiendo sobre nosotros mismos es lo que vamos a proyectar a los demás. Sirves en lo que puedes a tu hermano, renunciando incluso a veces a lo que quieres para ti, sabiendo que con eso agradas a Dios. Muchas veces tendremos que morir a nuestros propios intereses porque sabemos que vamos a hacer un bien a los demás. Y Dios se encargará de nosotros. ¿Das de lo que tienes o solo de lo que te sobra? Bueno, y las tareas de la semana. Una tarea, Señor, enamórame de ti. Ojalá esta sea la ejaculatoria que nos acompañe toda esta semana. Repetirla durante todo el día, cuando nos acordemos de Él, o sea, repetir esta ejaculatoria que se convierta en ese milagro transformador de muchas cosas. Señor, enamórame de ti, enamórame de ti. Cada vez que nos acordemos, Señor, enamórame de ti, nos levantamos, enamórame de ti. Cada vez que te mires al espejo, contempla la obra perfecta de Dios que eres tú. Sin arrogancia, sin creernos superior a los demás, pero reconociendo el amor perfecto de Dios sobre nosotros. Vivir cada día conscientemente lleno de amor para los demás, que cada palabra, cada mirada, cada gesto tenga el sello del amor de Dios, que hable de Dios. Muchas veces nosotros somos el evangelio, dice una frase, posiblemente vamos a ser el único evangelio que una persona lea en el día, nuestros actos, nuestro amor, todo lo que le proyectemos y le transmitamos a una persona. Proponte una hora cada día, como los scouts, Boy Scouts. A los scouts les enseñan a hacer una hora en el día y tenerla como muy presente. Y registrémosla en nuestro diario al final del día. Propongámonos hoy qué voy a hacer, no sé, o pongámonos un día, hoy es el día de la sonrisa, voy a estar muy sonriente todo el día, voy a procurar siempre estar sonriente. A veces de pronto son cosas forzadas, pero después nos van fluyendo naturalmente con la acción del Espíritu Santo, porque cada cosa que, de eso se trata las virtudes, ¿no? Las virtudes finalmente son esas cosas que hacemos hábitos para ser mejores cada día. Entonces, al principio cuestan, pero después cuando las vamos repitiendo una y otra vez, pues ya se van volviendo naturales en nosotros, ya no van a ser forzadas. Empecemos desde ya a frenar el momento en que te van a hablar mal de alguien y así les enseñas a los demás a no murmurar, lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, cuando alguien vaya a murmurar de otra persona o a murmurar de Dios, nos van a hablar mal de Dios, inmediatamente frenemos a esa persona. Se van a reír de Dios, frenemos a esa persona. Nos van a hablar mal de alguien, frenemos a esa persona. En esto hasta podemos hacer dinámicas en la familia, podemos hacer juegos con nuestros hijos y así enseñarles a ellos también todas estas cosas que estamos, bueno, que ya sabemos, que estamos repasando, pero que pronto las estamos haciendo conscientes para poderlas afianzar más en nuestra dinámica diaria, es hacer juegos. Entonces, por ejemplo, no sé, poner una regla en la familia que pagan multa el que hable mal de alguien. Entonces uno como que, o paga multa el que diga una mala palabra, paga multa el que se ría así, ya, y con nuestras visitas, así jocosamente y entre chiste y chanza les podemos decir cuando nos visiten y de pronto vemos que hay una actitud que a nosotros nos incomoda porque ya no nos gusta y no nos hace sentir bien. Oye, me te voy a multar. Cuando hagas una mala palabra, sacas una mala palabra aquí, me pagas una multa porque voy a llevar esa ofrenda a la iglesia. Y así entre chiste y chanza la gente va entendiendo que no debe hacerlo y se vaya como reteniendo de hacer ese tipo de cosas. Y trabajar cada día en hacer consciente el buen trato que merecen los de nuestra familia. Acordémonos, la caridad empieza por casa. También escuchar a diario la oración que les enviaremos y la canción que como yo les dije hay que picar acá y ya nos lleva inmediatamente a YouTube o copiarla y pegarla si es desde el celular y no nos permite simplemente con señalarla poderla abrir. Está mi correo para lo que se les ofrezca, para lo que deseen y bueno, toda la gloria para Dios de quien todo viene, Dios en control siempre. Hasta aquí las reflexiones que quería transmitirles sobre esta linda presentación de la virtud que es la caridad. Joana, una preguntita. Dime. ¿Será que nos puedes poner un segundito la autorreflexión para detenernos un segundo en el segundo punto? Claro que sí.
Perdón, me decían, yo como no estoy viendo el chat, me decían que no me escuchaban bien, no sé si era mi tono de voz, me da pena que pues me pierdo estos tips que me están mandando aquí porque no los estoy leyendo como el tiempo que me los están haciendo, entonces si alguno de los hermanitos en la próxima los puede ir repasando y es algo que yo puedo ir inmediatamente, me Por favor, gustaría. levanten la mano. Gracias, hermana Joana. Todo se escucha bien, todo se escucha bien. Audio, video, todo está bien. Muy Perfecto. posiblemente que es el internet de los hermanos que está mal. Ah, ya. Bueno, me piden Hola. entonces que les coloque nuevamente la autorreflexión. Vamos a ponerla por acá. Me dicen si ya la están viendo. Acá. Esto igual puede ser pues en la semana. Normalmente lo hacemos en la semana. Muy bien. Y recordarle a los hermanos de que cualquier duda o cualquier repaso a las pantallas, a las diapositivas, se compartieron en el chat, ya están en el chat las diapositivas, ahí lo pueden ver y también verlo en el canal de YouTube, porque ahí siempre se repite el curso. Entonces, por favor, hermanitos, vamos a abrir un espacio para que hagan preguntas. Por el tiempo, solo vamos a hacer 3 preguntas. Adelante, hermano Carlos. Ara Gutiérrez levantó la mano. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias. Hola, Buenas tardes. Yo es la primera vez que escucho el curso. Me gustó mucho. Gracias, hermana Joana. Está muy bonito. Y 2 preguntas. Sabemos que la Virgen, Nuestra Señora, ¿verdad? Se aparece en los lugares y toma el nombre de ahí, o de ahí se le da su nombre. Yo estaba escuchando que hablaba de la Virgen de Garabandal. Apenas vi unas, y la verdad no conozco nada acerca de ella, pero la pregunta es, ¿dónde podemos ver cuáles son efectivamente aprobadas por la iglesia? O sea, porque en la internet hay mucha información. Sí, de acuerdo. Entonces nos dice, nos mandan la historia y todo eso, y al ratito vemos otra información y nos dicen, es que esa no está aprobada aprobada por la iglesia y no se puede, ¿no? Y ya, digo, bueno, yo de todos modos la que siempre he tenido y la que siempre profeso, la tengo como devociones, es la Virgen de Guadalupe, nuestra madre aquí en México. Y también me gusta la de Satanudos y la Inmaculado Corazón. Pero digo, ¿dónde podemos comprobar que efectivamente una advocación es Pues verdadera? para la verdad, ese inventario no lo tengo así tan exacto. Yo sé de algunas que son aprobadas, de otras que no han sido aprobadas oficialmente por el magisterio de la iglesia, pero que no han sido reprobadas. Caso Medjugorje y caso Garabandal. Pero digamos que sí podría quedarme con la tarea porque me interesa investigarlo también para conocerlo yo también. De si hay algún inventario, creería que no lo debe haber, es más, creería que uno tendría que meterse como aparición por aparición para saber un poco en la información que haya formal en la web y dependiendo de la fuente, porque como tú dices hay mucha información falsa, entonces dependiendo de la fuente hacer como un inventario. Yo voy a sacarle el tiempo, lo haré, por lo menos de algunas que yo conozco y les puedo mandar como una fichita sobre las distintas apariciones y como su estado de aprobación o no de la iglesia. Me quedo con la tarea. Sí. Gracias. ¿Gaby? ¿Alguien Gaby más? Morales levantó la mano. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias. Hola, Bueno, Gaby, cuéntame. una pregunta rápida. Por ejemplo, No te escuchamos o no te escucho yo. Porque Se quedó tildado la cámara. bueno, Sí. sí.
perdón. ¿Cómo mediar el aplicar estas virtudes de, por ejemplo, no hablar de los defectos de los demás o de errores de los demás cuando pues ya se buscaron todas las mejores formas de hacer, pero al último hay necesidad, pues inclusive de poner una denuncia para pagar una injusticia, no para pagar, sino para detener una injusticia. Y hay necesidad pues de hablar de situaciones que han sucedido, que no tienen la intención de exhibir a nadie, pero sí alertar de alguna situación, perdón, de algún delito. Sí. ¿Cuál es el justo medio para Sí, aplicar? tal cual. O sea, es que tú misma estás dando la respuesta. En esto es muy claro velar y vigilar sobre nuestra recta intención. O sea, realmente nosotros, cuando ya hemos agotado todas las instancias, por ejemplo, voy a poner un caso de la vida real muy concreto. Alejo, ¿y sabes qué te cuento? Que yo no traje casco. En la parroquia sucede que algún presbítero, algún sacerdote está haciendo algo inadecuado, por ejemplo, que no es el párroco. Y nosotros lo vemos. Y nosotros entonces, ¿qué deberíamos de hacer? En un ejemplo te va a poner, digamos, como la respuesta. Nosotros, frente a ese presbítero que sabemos que de pronto está maltratando a Jesús Eucaristía, que no está ejerciendo su ministerio como debería hacerlo, y lo hemos visto que de pronto daña personas o es injusto o algo, lo que primero tenemos que hacer por el bien de nuestra comunidad, de nuestra iglesia católica, es de pronto hablar con el párroco. Entonces decirle, o primero hablar con él. Si lo podemos hacer, padre, yo quisiera hacerle una exhortación fraterna, mire, es que pasa esto, la gente tiene cierto descontento, bla, bla, bla. Supongamos que el presbítero no hizo caso, siguió igual. Podemos entonces acudir al párroco. Entonces decirle al párroco, padre, mire, ya en este momento estamos hablando de lo que está sucediendo, pero no es porque estemos hablando mal de esa persona, sino que estamos hablando de una realidad que tenemos que poner en conocimiento para que se haga algo. Ahí lo que juega mucho es nuestra recta intención. Supongamos que el párroco tampoco hizo nada, entonces pues sí podemos, pues voy a acudir de pronto a una instancia, no sé, la vicaría, algo. O sea, si nosotros sí en nuestras manos está poder hacer algo, tenemos que hacerlo por fidelidad a nuestra iglesia, porque tú dices se está denunciando algo. O sea, nosotros tenemos que anunciar y denunciar. Entonces, si es por el bien, se debe hacer, se debe hacer. Es caso distinto es que yo en vez de hacer todo ese proceso de hablar con el padre directamente involucrado, de hablar con el párroco, de pronto si puedo ir al vicario, caso distinto es que en vez de hacer eso, yo estoy hablando con todas las demás señoras de la comunidad y los que asisten a la iglesia, sí vio, ¿no? El padre fulanito de tal, mira lo que hizo, mira cómo obró, es que mira cómo se comportó, es que mira lo que está haciendo con la Eucaristía, es que mira no sé qué, no quiso confesar, no quiso confesar, pues ya yo estoy atacando la reputación del padre y él, que es el directamente involucrado y el que puede hacer algo, pues no hace nada, o el párroco o el vicario. Entonces creo que ese ejemplo es muy ilustrativo de cómo debe ser realmente nuestro proceder ante algo que conocemos que no está bien. Sí, correcto, muchas gracias. Bueno. Adriana, ¿todavía hay tiempo? ¿Puede prender su micrófono, por favor? Sí, creo que con respecto que lo que está hablando Joana hace un momento, que le está dando respuesta a la señora, no sé si es en la Biblia o en el catecismo, hay como una metodología que es primero hablar con la persona, luego hablar con llamen a dos de sus dos se acercan. hermanos. Sí, Exacto, llamen a dos y luego sí la comunidad. Sí, es que el Señor es tan bello que Él nos dejó todo el paso a paso, o sea, todo podemos decir que está en la Biblia. Sí, señores, no recuerdo el pasaje, pero sí es así, cuando alguno de ustedes no ora, no sé qué, entonces díganselo, si no llamen a dos, es la corrección fraterna, creo que lo podemos buscar por la corrección fraterna. Pero sí está en la Biblia. Bueno, entonces creo que ya, Eduardo, si hay más preguntas, si quieren algo por el correo, con mucho gusto. Ah, bueno, y para los que están diciendo que están por primera vez, en el canal de Mater Fátima Formación se llama, por YouTube se puede buscar Mater Fátima Formación, están los listados que hay unos cursos súper interesantes, muchísimos, yo me quiero hacer todos los que hay ahí, muy buenos,
Y está también el curso de virtudes. Vamos, esta es la tercera sesión. Ya vimos humildad, fe, esperanza y caridad. Esta es la cuarta sesión que tenemos de virtudes. Vamos exactamente en la mitad. Las virtudes que vienen ahorita son las virtudes humanas o cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y con eso terminamos. Cuando terminemos ya en 4 semanas. Ahora tenemos una semana de receso que yo no voy a estar porque salgo una semana de vacaciones, y que es del 4 de julio al 9 de julio, y esa semana no va a haber curso, pero en lo siguiente retomamos hasta que terminemos las 4 virtudes que nos faltan. Igual quedan grabadas ahí en el canal de Mater Fátima, la comunidad de Mater Fátima. Muchísimas gracias a Eduardo, a Leandro, a Anita, bueno, a todos los que participan en todo este trabajo que tienen de subir las charlas al canal. Muchas, muchas gracias, de verdad. Dios bendiga este ministerio, este apostolado de todos. Si quieren, entonces, Eduardo, hacemos la oración de despedida. Sí, claro, hermanita. O, bueno, quien esté por ahí. Bueno, muchas gracias, entonces, ante todo, para aceptar esta invitación de Diosito, que es Él quien los llama a ustedes. Y yo soy simplemente una vocera. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre amado, yo te quiero dar gracias, Señor, por este rato, este momento. Te quiero dar gracias por cada persona que asistió a esta cita, a esta invitación, cada persona que estuvo aquí atenta a recibir tus enseñanzas, porque es tu palabra, Señor, y eres tú quien obra, quien enseña, quien transmite. Te pido, Padre amoroso, que estas enseñanzas den fruto en nuestras vidas, que podamos hacer realidad cada cosa que aprendimos, cada cosa que recordamos, que repasamos, y que sea para nuestro bien y de todo el que nos rodea, que podamos ser transformadores en esta sociedad un poco oscura, que podamos ser esa luz y esa sal de la tierra como tú nos pides que seamos. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchas gracias, doctora Joana. En el nombre de la Academia Mater Fátima, agradecer por esta hermosa charla que nos ha concedido a cada uno de ustedes. Y gracias, hermanitos. Y pues nos despedimos. Muchas gracias, bendiciones a Dios los todos. bendiga, hermano. Gracias, bendición. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias. Bendiciones. Que Dios nos la bendiga y nos siga dando estas charlas